Muy buenos días a todos. Primero quiero darle gracias a Dios por la bendición de estar con todos ustedes en este retiro y iniciando esta Semana Santa. También al Padre Marino por confiarme su comunidad, que también es nuestra parroquia de Peregrinos del Amor, y estamos también muy honrados y contentos de tener este templo ya construido, de tanto esfuerzo de toda la gente que con tanto amor ha luchado para que estas paredes se levanten y para que se dé ese testimonio tan grande en esta zona después de tanto ataque, de tanta persecución, como son todas las obras de Dios. Y ya tenemos la bendición de vivir la gracia de Dios, que por encima de toda la oposición de los enemigos de la iglesia, este templo se terminó, se construyó, y hoy pues lo celebramos todos nosotros en esta Semana Santa, dándole gracias a Dios por estar con nosotros y por protegernos en las luchas, y sobre todo por demostrar que cuando Dios quiere algo nadie lo puede atajar, y esto que quede como testimonio en la vida de cada uno de nosotros. Este templo es un testimonio de eso. Por eso tenemos que pedirle mucho al Señor por el Padre Marino, que ha sufrido pues los quebrantos de todo esto, y que hoy pues que disfrute los frutos que se han dado de su esfuerzo. Voy a pedirle al Señor su santa palabra, para que en esta palabra comencemos esta primera reflexión que se llama Cargando la cruz y siguiendo a Jesús. Y les voy a leer del Evangelio de San Juan, en el capítulo 7, desde el versículo 21. Jesús les contestó: yo hice una sola obra y todos os habéis extrañado, puesto que os dio Moisés la circuncisión, aunque no es de Moisés sino de los patriarcas. Incluso el sábado circuncidáis a un hombre. Si un hombre recibe la circuncisión el sábado para no quebrantar la ley de Moisés, os indignáis contra mí porque he curado por completo a un hombre en sábado. No juzguéis por las apariencias, sino juzgad con recto juicio. Palabra de Dios. Para nosotros, como decía el Padre en la homilía, la Semana Santa no es simplemente un hecho histórico, no es simplemente una memoria religiosa. Por algo estamos acá, porque nosotros le estamos dando a nuestra religión espíritu, y por eso la Semana Santa no es simplemente la misma, sino que es el caminar con Jesús. Esa es la Semana Santa. La Semana Santa es el paso del peregrino con la cruz. Y aquí estamos nosotros, no haciendo un alto, aunque este es el espacio que nos llamaba el Padre Marino a disfrutar y a vivir, que es verdad que es un espacio, pero lo que estamos haciendo es que estamos certificando y comprobando nuestra realidad espiritual con Jesucristo. O sea, de que aquí traemos nuestra cruz, cada uno de nosotros, y nos presentamos al Señor. Qué bueno que tenemos este crucifijo que ha sido puesto aquí en la iglesia, y que representa precisamente la unión de todos nosotros con ese Cristo. Nosotros, en medio de toda la batalla espiritual que vivimos como católicos, nos encontramos inclusive con cosas absurdas como el cristianismo, las sectas que rechaza al crucificado y tan solo predica al resucitado. Pero nosotros vivimos un Cristo desde la cruz, porque sabemos que la resurrección que nos ha prometido el Señor no es una promesa falsa, es real, pero Él nos ha invitado a vivir sus pasos. Por lo tanto, esa resurrección es una promesa, es una esperanza, y esa esperanza está en el horizonte de nuestra vida. Esa está prometida, pero cada uno de nosotros tenemos que trabajar para llegar a ese horizonte, y tenemos que caminar sobre las huellas de Jesús cargando nuestra cruz. Esta unión con la cruz del Nazareno es el llamado nuestro a reconocer que ese crucificado no es simplemente un símbolo de nuestra salvación,
sino que es la invitación que Dios nos hace a convertirnos en ese Cristo, a convertirnos en aquel que el sufrimiento lo purifica. El mundo de hoy nos predica a nosotros que debemos evitar el sufrimiento. Ustedes se dan cuenta que el cristianismo de las sectas predica un Jesús de prosperidad, de la liberación y de sanación. Es el cristianismo de las sectas, y por eso abunda la gente en las sectas. Llenan estadios porque van a solucionar el dolor, el sufrimiento, la pobreza, a solucionar todas las tribulaciones de la vida temporal. Y esto es un falso cristianismo, porque no es que querramos decir que para ser cristianos tenemos que estar sangrando y sufriendo en una esquina, pero sí es que el sufrimiento es parte de nuestro caminar, parte de nuestra cruz, y el sufrimiento debe purificarnos a nosotros a cambio de sentarnos a llorar cuando sufrimos y a rechazar el sufrimiento y a pedirle al Señor que nos libere del sufrimiento. Porque precisamente cuando nosotros entendemos nuestra fe desde Jesucristo, la entendemos como ese sacrificio del hombre que muere a sí mismo por encontrar la salvación. Somos un grano de trigo que se entierra, se pudre, el Señor nos coloca en la cruz y nos resucita. Pero, ¿qué es lo que el hombre pide? Pide ser grano de trigo y pide que pueda dar fruto, pero no pide ser enterrado ni que se pudra, porque todavía no cree plenamente en la resurrección y por eso busca evitar el sufrimiento. Entonces, el mundo entero nos habla de evitar el sufrimiento. Si usted va donde un psiquiatra o un psicólogo ateo a consultarle un problema matrimonial, cualquier situación en su vida que lo está embargando en cualquier dimensión, siempre le van a aconsejar: tienes que buscar tu felicidad, tienes que buscar tu realización personal. Por eso es que es tan famoso y tan popular hoy el budismo, el sintoísmo, el taoísmo, el hinduismo, la cientología, todas las técnicas de control mental y de autosuperación, porque es la diosificación del hombre. El hombre que rechaza el sufrimiento, rechaza el dolor y por tanto rechaza la cruz. Y aquí es donde estamos nosotros luchando hoy por ser los verdaderos católicos, que nos identifiquemos con un Cristo crucificado. Por eso se dice que San Pablo, y en otros pasajes de la Escritura se habla con claridad, de que los griegos buscan sabiduría, los judíos buscan señales y nosotros buscamos a Cristo. Un Cristo crucificado que nos ha redimido y que nos ha demostrado esa resurrección, que es el único héroe. Sabemos que en este mundo, cada vez más, en este materialismo, relativismo en que vivimos, el héroe de este mundo siempre es el que muere con más juguetes, el que tiene más cosas. Ese es el héroe y el que hace más cosas. Pero al final de cuentas, todos esos héroes desfilan al cementerio. Ninguno ha salido de allá. El único que ha desfilado hacia el cementerio y ha salido de la tumba se llama Jesús. Ese es el único héroe real. ¿Cómo podríamos llamar nosotros a un héroe mortal que hace toda clase de proezas en la tierra y luego no puede salir de la tumba? Ese no es mi tipo de héroe. Yo no sé el de ustedes, pero el héroe único es aquel que es capaz de demostrarnos que puede resucitar. Ese, porque lograr éxito en este mundo no es cosa grande. En este mundo se puede triunfar. Es más, dice la palabra que los hijos de la oscuridad son más astutos que los hijos de la luz. Mucha gente se queja de por qué los malos les va tan bien y a los buenos les va tan mal en tantas situaciones de la vida. Y la respuesta es que hay personas que viven solamente para esta vida y que no tienen el corazón puesto en nada más. Y entonces van a hacer todo lo que pueden por triunfar en esta vida y se van a parar en cualquier persona y van a utilizar cualquier situación como escalón para llegar a donde van. Y así se puede triunfar en este mundo.
Miren ustedes, por ejemplo, todos los cultos que hay para el triunfo natural. La masonería, por ejemplo, es consagración a Satanás, venderle el alma para que tengan poder económico, social, político, salud física, y de eso hay mucho masón. Aparecen como hombres buenos, pero ya sabemos que esa gente es satánica, y hay muchos cultos que le venden el alma al diablo. Hay iglesias en el Reino Unido, en Liverpool, famosas, que consagran grandes actores, escritores, compositores a Satanás, y mantienen estos cultos para los reinos del mundo. ¿Y cuántos a través de los siglos no le han vendido el alma al diablo para conseguir bienes temporales? Así de que el triunfo en el mundo se puede conseguir, claro que sí, y se puede evitar mucho sufrimiento, porque entonces le podemos colocar el sufrimiento que nos tocaba a nosotros en los hombros de otros. Y este es parte de este destierro. Vivimos un destierro y no podemos esperar la perfección, la armonía en plenitud hasta que Jesús no regrese y termine la muerte. Por eso es que si nosotros todavía vivimos en este reino de la muerte y entendemos muy bien lo que Jesucristo nos vino a traer, que es la vida, entonces, amparándonos en esa promesa y viviendo en esa esperanza, podemos tener la fe que el Señor nos ha prometido por esa esperanza, y también podemos vivir con caridad y tener esas verdades teologales donde la Iglesia nos enseña que la fe, la esperanza y la caridad es la Trinidad de nuestro camino. Ahí caminamos nosotros en eso. Porque en esa fortaleza de la fe, la esperanza y la caridad está nuestra cruz. Porque no es fácil ser caritativo cuando la vida nos tiene tan abrumados. Generalmente a veces no tenemos paciencia ni tolerancia, no tenemos compasión con nadie por el peso de nuestra cruz. Pero precisamente la invitación a cargar la cruz y caminar con Jesús es a vivir esta tribulación de la vida temporal, todas las pruebas que hemos vivido y que nos esperan, y vivirlas con la gracia de la esperanza, porque tenemos fe, y por lo tanto eso nos da el fruto de la caridad, y vivimos nuestras tribulaciones en la caridad. Hay personas que viven unas vidas increíblemente difíciles, tormentosas, y sin embargo, los ve uno cómo viven esa vida con gracia. Nada los dobla. Llegarán momentos tan difíciles en los que tendrán hasta que llorar, pero jamás van a dejar de caminar con Dios y siguen abrazados a esa cruz, sin renegar, sin protestar, sin quejarse de nada. Ese es el testigo no solamente de la crucifixión, sino de la promesa que es caminar con Dios sin tener nunca una duda, y cuando exista la duda, que es una tentación, tener el valor de levantarse de ella antes de que caiga el sol, como dice el apóstol sobre la ira: no permitas que la ira te sorprenda con la caída del sol. De esa misma forma se aplica para todos estos estados del alma cuando el hombre está en duda, porque es humano tener dudas, pero no es cristiano acostarse con ellas. Por eso es que cargar la cruz y seguir a Jesús es derrotar la tentación que nos disminuye como hijos de Dios, derrotarlos antes de que se acabe el día. Porque, claro, vamos a tener días malos y vamos a tener días buenos y vamos a tener días regulares, pero Jesucristo está con nosotros siempre para que nosotros podamos colocar nuestros ojos en Él y verlo caminar por ese Calvario. Y a pesar de las caídas, de los momentos difíciles del Señor en ese caminar hacia el Gólgota, siempre se paró. Y claro, nosotros cuando queremos desfallecer y perder nuestra fe y acostarnos con la duda, entonces diríamos, claro, pues si Él es Dios, ¿cómo no podía pararse? Pero yo soy un simple ser humano imperfecto y miserable, lleno de dudas y de pesadumbre. Yo no puedo con esta cruz. Y esto puede llegar a suceder en nuestras vidas muchas veces. Es la gran tentación de tirar la cruz al suelo y salir corriendo. ¿Cuántas personas no lo hacen? Hay muchas personas que inclusive terminan con su vida.
Hay otras que simplemente salen corriendo y piensan que van a encontrar algo diferente en esa carrera. No podemos huirle a la realidad de nuestra vida. Yo decía, estamos en una Semana Santa y no es simplemente un símbolo religioso ni una memoria de un sacrificio que nos ha prometido la salvación, sino que es la oportunidad que Dios nos da a nosotros de internarnos profundamente en el eterno presente de Dios, donde todo este misterio de la Semana Santa está vivo en la eternidad. No es que nosotros vamos a acompañar a Jesús históricamente dando los pasos de su Calvario y luego de su muerte y resurrección, sino es que nosotros vamos a internarnos dentro del misterio, a vivirlo, pero de verdad, sabiendo que místicamente este misterio de la Semana Santa está en la eternidad, en el eterno presente de Dios. Ustedes saben que los espíritus todos del mal y del bien no están sometidos al tiempo y al espacio que estamos sometidos nosotros dentro de esta vida temporal. Por lo tanto, toda la historia sagrada nuestra está presente ante ellos en el eterno presente de Dios. Cuando yo invoco algún estado de alguna de las estaciones de mi historia sagrada, todos los espíritus que están alrededor mío, buenos o malos, quedan localizados en ese estado de esa estación sagrada de la historia. Si yo levanto un crucifijo y yo estoy fiel a ese crucifijo, los espíritus que están en el aire no van a ver simplemente un objeto material, sino que se van a encontrar con un Cristo en la cruz, de verdad vivo, porque ellos están en eternidad. Y para ellos no existe esa simbología, existe una realidad espiritual que está presente. Y en el eterno presente de Dios, Jesús está en la cruz, Jesús está caminando por el Calvario, Jesús se encarna, está en el anuncio del arcángel San Gabriel, Jesús está resucitado, Jesús está a la derecha del Padre. En la misma realidad de la gloria de Dios se encuentran estaciones de la gloria donde está Jesús crucificado y los santos y los ángeles y la Virgen María adorándolo en plena gloria, porque esa cruz no es una historia, sino de que es una realidad del eterno presente de Dios. Es el plan de la economía de la salvación y dentro de ese plan está la cruz. Por eso, esta Semana Santa, si nosotros nos internamos en ella con la mística que la Iglesia nos invita a vivir, entonces vamos a tener esa experiencia íntima con Dios, donde no solamente nos integramos con la historia, pero nos integramos con una vivencia que está asequible para nosotros en el Espíritu y que nos puede llevar a compenetrarnos con algo que necesitamos urgentemente, que es espiritualizar nuestra vida. Ustedes saben que vivimos en el mundo material y cada día es un día en el mundo material, y entonces la tendencia que tenemos es simplemente a vivir este materialismo, porque es mucho más fácil, es más asequible a nosotros, porque estamos conectados directamente a Él a través de instintos, sentidos y razón. Y entonces no es tan sencillo conectarnos con el Espíritu, porque con el Espíritu, como es intangible, invisible, inasequible para nuestra naturaleza primaria, es muy fácil descartarlo. Y por eso hay gente que dice: ay, hace días que no oro, hace días que no voy a misa, hace días que no pienso en Dios, porque es como algo que se puede olvidar, cuando es como decir: hace días que no me baño, hace días que no como, hace días que no duermo. Eso sí no se lo olvida. Pero ¿cuál es la diferencia en cuando hace días que no oro, hace días que no pienso en Dios, hace días que no tengo una experiencia con mi espíritu? Es lo mismo, hace días que no me baño, hace días que no como, hace días que no me cuido mi alma. Y por esa razón hay tantas almas desnutridas. No tienen fuerza espiritual, y la falta de fuerza espiritual evita que nosotros podamos amar, que podamos perdonar, que podamos tener paciencia, compasión, tolerancia, porque se nos seca ese amor de Dios, porque estamos totalmente sumergidos en el mundo material. Y es conveniente a veces ese mundo material
vestirlo de religión, y entonces el hecho de que nosotros actuemos religiosamente dentro de ese materialismo nos dé la idea de que estamos alimentando el alma, cuando en sí estamos tan solo alimentando es lo material, y la misma religión es un culto a lo material. Por eso hablaba yo al principio de que es muy común hoy que el católico vaya detrás de las sectas, porque allá le están alimentando el mundo material con un lenguaje religioso, con un lenguaje espiritual, muy conveniente, porque no lo están empujando a la santificación de su alma, de su vida, sino que lo están empujando a que a través de la religión puedo conseguir la solución a todos mis problemas temporales. ¡Qué conveniente! No hay ninguna diferencia entre eso y asistir al mago, al astrólogo, al numerólogo, a los reikis, a los cristales, a quién sabe cuántas cosas que el mundo ofrece. La realidad nuestra como cristianos, para que nosotros podamos decir que estamos viviendo esa cruz y que la estamos cargando con Jesús, es que debemos espiritualizar absolutamente todo en nuestra vida para que tengamos coherencia, para que vivamos en armonía. Y para vivir en armonía con coherencia espiritual, tenemos que reconocer de que el camino nuestro es un Dios que moldea las almas para la eternidad. Ese es nuestro camino. Entonces esa mano de Dios tan solo se puede posar sobre esta vasija de barro para moldearla cuando esta vasija de barro es dócil, cuando esta vasija de barro se entrega amablemente a las manos de ese alfarero, porque sabemos por revelación divina de que Dios tiene un plan con nosotros. Y qué paz más grande puede tener el hombre cuando confía en ese plan. Ustedes se dan cuenta que el Divino Maestro hace todo para que nosotros entendamos qué es lo que quiere de nosotros. Si nosotros nos compenetramos en las revelaciones de estos tiempos bien cercanos a nuestras generaciones, nos tomamos por ejemplo a Santa Faustina Kowalska en la Divina Misericordia, y encontramos en esa presentación que hace Jesús a su pueblo, nos encontramos con una invitación de confiar en Él. ¿Y qué es esa invitación en realidad? Porque si usted está sumergido en toda clase de problemas en esta vida y no parece que usted le da solución a todo lo que usted ha proyectado como vida propia, y parece que todos sus planes fracasan, y parece que no puede sacar la cabeza del agua y sigue ahogado, y aquí le aparece un Jesús que le dice: no se preocupe, confíe en mí. Pues es como difícil, porque ¿cómo puedo confiar yo cuando no puedo sacar la cabeza del agua? Ahora, la invitación que Dios hace es una invitación no a confiar en solucionar mis problemas porque Jesús me ama, sino a confiar en que Jesús tiene un plan por mí, para mí, aunque me esté ahogando. Yo les pongo un ejemplo clásico de lo que es eso. En Irlanda, durante la hambruna, se murieron 4 millones de irlandeses de hambre, porque los ingleses les robaron toda la tierra, se acabó la papa, ellos andaban sin trabajo, y bueno, son injusticias increíbles que solo Dios conoce cómo juzgar. Pero entre ese misterio del hambre, también hubo un misterio más grande, que es la aparición de la Santísima Virgen María en un pueblito pequeño que se llama Knock, que es una de las apariciones más poderosas de la Iglesia Católica. Es un centro mariano del futuro, lo llamo yo, porque es casi desconocido en el mundo católico. Y un sacerdote celebró 100 misas a las almas del purgatorio, implorando misericordia de Dios por muchas cosas, por los que se mueren de hambre, por la invasión del enemigo, quién sabe cuántas cosas. Y al terminar las 100 misas, en esa iglesita tan pequeña, que la puerta era una puerta de rejas que se podía ver hacia adentro, cerró su iglesia y se fue, y comenzó a aparecerse una luz en esa iglesita, y vinieron testigos afuera a mirar qué pasaba, y ya es la aparición que más testigos tiene, pero no tiene videntes, no tiene mensaje aparentemente. Aparece la Virgen, aparece San José, San Juan el Evangelista con la Biblia en la mano, y un altar con un cordero, y el cordero rodeado de ángeles, y era un mensaje silencioso.
Entonces es el cielo que desciende al pueblo de Dios y le dice, shh, como quien dice, Dios está con ustedes. Es casi como decir, sigan muriéndose de hambre, que esto es voluntad de Dios y es perfecto. Esto es algo muy duro y muy difícil, porque se esperaría que hubiese no sé cuántos videntes diciendo, ya viene la bendición de Dios, Dios va a acabar con el enemigo, ya les llega la comida, el Señor dice que tengan paciencia. Eso sería lo normal, que apareciera un vidente diciéndole eso a los irlandeses, pero no apareció nadie diciendo nada. Pero es uno de los mensajes más claros y contundentes de Dios a su pueblo en medio del sufrimiento más espantoso. Cuando nosotros entendemos eso, que está plasmado en el mensaje de la divina misericordia, cuando Jesús aparece en el camino nuestro y dice, confía en mí, y yo estoy lleno de tribulaciones y no sé cómo salir de ellas, y el Señor me pide que confíe en Él, que confíe en Él. Este es el abismo de la fe, donde yo tengo que lanzarme confiado de que esas manos de ese Redentor me van a parar en un abismo que, sin tener fondo, es un abismo que tiene esperanza. Porque ¿cuántos abismos no nos lanzamos nosotros en las aventuras de nuestra vida natural? ¿Cuántas empresas no empezamos? ¿Cuántas cosas no planeamos y nos lanzamos de cabezas a ellas? Y en esos abismos no hay quien nos apare. Generalmente y muy comúnmente quedamos estrellados contra el suelo en medio de grandes fracasos de nuestras propias ideas. Pero este es el único abismo donde no hay fracaso. Porque si nosotros entendemos la promesa que hay detrás de la invitación que hace Jesús para confiar en Él, entendemos que es una promesa que es moldearnos a través del sufrimiento para alcanzar las alturas de la luz del reino de Dios. ¿Quiénes creen ustedes que es el que más escala hacia la luz? Pues aquel que ha sufrido con más amor. Ese es. Yo siempre pongo el ejemplo de personas buenas, que son personas sacrificadas. A veces entre esa lista se cuentan madres de familia, padres de familia, a veces hijos, a veces amigos, que se dan completamente al prójimo y trabajan incansablemente. Nadie sabe ni siquiera cuándo están enfermos, porque nunca se quejan, nadie conoce sus dolores y siempre se están dando, 100% dándose. Esas personas, ya se podrán imaginar ustedes, que son las personas que cuando termina esta vida se elevan como un cohete hacia la luz, como un cohete. Ustedes podrán ver, a mí me pasa, como viajo todo el tiempo de misiones, busco ir a la Eucaristía todos los días y muchas veces me tocan funerales, y funerales de gente que yo no sé quién es, y en algunos funerales parece que se hubiese hundido algo, todos están así en el funeral. Otros funerales parece que se hubiese elevado un cohete al cielo. La gente tiene la tristeza del desprendimiento que hasta el mismo Jesús lo tuvo con Lázaro, aunque sabía que lo iba a resucitar. Es un desprendimiento humano que duele, pero con esa alegría y esa paz de que es un desprendimiento perfecto, que es santo, que está en manos de Dios, que se elevó hacia la luz, y ese es un descanso enorme. Ese es exactamente el sentido de lo que es la fidelidad a la cruz y a cargarla con el Señor, que en el momento de nuestra partida, aquellos que participen en ese funeral puedan estar mirando para arriba, y que a pesar de que derramen unas lágrimas por la ausencia de esa persona que partió, por la cual tenían tanto cariño, sin embargo tienen esa confianza, esa paz, que esa persona terminó su tarea y se elevó a las alturas de Dios. Y esto es precisamente lo que Jesús quiere decir cuando Él nos invita a confiar en Él, confiar en su misericordia. Pero que esa misericordia de Dios no esté amparada simplemente en las soluciones de este mundo temporal. Porque ¿cuándo es que vivimos nosotros con este rostro de limón, todos amargados, porque no nos salen las cosas bien? Es cuando no tenemos a Jesucristo, cuando no cargamos la cruz con Él, cuando esos que estamos así. Porque sin importar cuáles son las pruebas de esta vida, si nosotros tenemos verdaderamente al Señor, con seguridad
que a pesar del peso de cada día, vamos a llevar con alegría en el corazón las pruebas. Y vamos a ser un ejemplo y una esperanza para los demás. Porque si nosotros entendemos esa invitación de las verdades teologales de fe, esperanza y caridad, entonces entendemos que vivirlas es convertirnos en inspiración para que otros lleven la cruz como nosotros la estamos llevando, con gracia, una cruz con esperanza, con esa fe inquebrantable y con esa sonrisa, esa caridad, aunque nos esté doliendo todo. Ahí descansa el cristiano. Ese es el camino del peregrino. El peregrino que va hacia la casa del Padre va siempre cargando su cruz sin importar el peso que lleva, pero lo va llevando con ese corazón lleno de esperanza. Y esto se ve, esto se nota. Uno se da cuenta cuando la gente está viviendo con Dios, porque caminan con esperanza, sin importar las vicisitudes del camino, las pruebas que nos esperan. Cada uno de nosotros está atrapado en nuestros propios errores. Yo les aseguro que ustedes podrían reconocer aquí en este templo de que el 90% de nuestros problemas de esta vida nos los ganamos nosotros solos, nos los fabricamos nosotros. El peso más grande de la cruz es nuestra imperfección, los errores que cometemos, las decisiones que tomamos mal tomadas y que a veces son consecuencias que nos marcan por una vida entera y nos toca cargar ese error a los hombros, cargarlo, porque es el peso de nuestra propia cruz. Y esto, cuando nosotros entendemos que no es culpa de la vida, ni es culpa de Dios, ni siquiera mismo culpa del prójimo, porque hasta el enemigo que nos hace daño, al final de cuentas, cuando miremos bien, nos hizo daño porque nos expusimos, nos colocamos como carnada, la mayoría de las veces. Son muy pocas las víctimas, son muy pocas las almas víctimas. La mayoría de nosotros somos víctimas de nuestros propios hechos, de nuestros propios errores. Y cuando nosotros reconocemos esto y nos damos cuenta que somos esos pecadores y que somos esos hijos de Dios que Dios creó con amor para que aprendamos a conocerlo, amarlo, obedecerlo, y que los errores nos construyen cuando nosotros los cometemos cargando nuestra cruz con Jesús, en ese momento comienza a entrar la paz y el verdadero gozo al corazón. Porque si yo tengo esa confianza de que los errores me van a construir, entonces ya me vuelvo humilde, agacho mi cabeza y reconozco mis errores. A veces nos pasan cosas muy difíciles, nos pueden calumniar, perseguir o simplemente cantarle la verdad de nuestra vida al público para que la gente nos odie, nos persiga o nos quite las oportunidades que podamos tener en nuestra vida. Y eso es difícil, perdonar, tener paciencia, confiar y no importar lo que sucede alrededor de nosotros, porque lo que Dios tiene planeado para nosotros nadie nos lo puede quitar. Absolutamente nadie. Pero lo que pasa es que el plan de Dios para nosotros es la salvación de nuestra alma. El plan de Dios para nosotros no es simplemente el triunfo de la vida temporal. Eso no es. A veces suceden cosas maravillosas en la vida temporal, que el Señor nos permite tener salud física, mental y a veces hasta prosperidad económica, a veces hasta tener amigos y gente que nos quiera. Eso ocurre a veces, ¿no? Pero normalmente no es el caso más común. Nosotros encontramos gente que parece tener prosperidad económica y cuando les requisamos bien el corazón nos damos cuenta que esa prosperidad económica es su más grande maldición, porque están encerrados dentro de sus propiedades y dentro de todo lo que tienen material, encerrados como en una prisión. Hay otros que tienen éxito en el mundo político, social, y cuando los miramos bien, les requisamos el corazón, no tienen paz, están llenos de miedos, de inseguridades, están llenos de violencia, tratando de mantener ese éxito. Eso no lo podríamos llamar éxito espiritualmente hablando. Por eso es que hoy, si nosotros nos reunimos acá, porque el Señor tuvo a bien atarnos en su espíritu para traernos, porque sabemos que estos llamados de Dios no se cumplen por impulso humano. Es el Espíritu que nos ató y nos trajo. Y gracias a Dios que lo hizo. Y nos trajo para limarnos, para moldearnos, para invitarnos a entregarnos más,
a sacrificarnos más, a dar mucho más de lo que estamos dando, a dejar de ser tan cómodos, a dejar de ser tan pesimistas y muchas veces a dejar de ser tan optimistas también. Porque Él no quiere que nosotros vivamos en ningún extremo, sino que vivamos no un realismo, porque el realismo precisamente es el que nos lleva a ese materialismo, sino vivir la fe. Es muy diferente, porque nosotros podemos convertirnos en grandes filósofos. Podíamos llegar y caminar con Sócrates y Platón por todos lados, pero ¿quién puede caminar con la fe? ¿Quién puede caminar por encima de la filosofía? ¿Quién se puede entregar a vivir algo intangible, algo incomprensible, algo que yo no puedo ni ver ni tocar y que me está invitando a creer y que me está invitando a que crea que todo está bien cuando todo está al revés? Es muy difícil vivir la fe. Lo que pasó con ese pueblo irlandés, ahí está la Virgen y ahí está esa aparición que duró horas y horas y horas. Y que es una de las apariciones que más rápido se han aprobado en la iglesia, porque es contundente. Pero ¿acaso le trajo soluciones el Señor a ese pueblo como el pueblo lo esperaba? No le trajo soluciones de esa naturaleza, le trajo otras soluciones, le trajo fortaleza espiritual, porque los creyentes de esa época se fortalecieron más en la oración, aunque no tenían comida. Se fortalecieron más en la fe, porque era una prueba grande. Dios nos prueba en la abundancia y en la escasez. De la misma manera, la persona que está en la abundancia, Dios le dice: ahora que no me necesitas, ¿me quieres todavía? Y al que está en escasez, ahora que no tienes nada, que te dejaron tus amigos, que no tienes trabajo, que estás lleno de miedo de cómo vas a sobrevivir, ¿todavía me quieres? Y esta es la pregunta de Dios a las almas que está moldeando con sus manos para prepararnos para entrar a su santuario. Si nosotros siquiera pudiéramos tener la mínima idea de lo que es entrar al santuario de Dios y nacer a la plenitud del mundo espiritual al final de esta vida, entonces no estaríamos pidiendo bienes naturales, bienes materiales para la vida temporal, estaríamos pidiendo bienes eternos. Por eso es que la palabra nos invita con tanta insistencia y claridad: buscad primero las cosas de arriba y todo lo demás les llegará por añadidura. ¿Cuánto oímos nosotros eso? Eso nos suena como, wow, ¿quién se va a meter en eso? ¿Cómo así que las cosas de arriba, con todos estos problemas que tengo abajo? ¿No? Entonces, las cosas de abajo no me dejan ni concentrarme para mirar para arriba. Hace como una semana que no miro el sol, ¿no? Que no miro para arriba. Ahora mucho menos mirar más arriba. Pues porque Dios está muy lejos, está por allá detrás de las nubes, porque Dios no está acá. Porque Dios no es una vivencia íntima de nuestro caminar diario, porque nuestros pies no caminan como peregrinos hacia la patria del Padre, sino que caminan simplemente como transeúntes hacia las cuevas de la tierra, que son los tesoros que están enterrados acá, que andamos como sabuesos husmeando a ver cuándo nos los podemos sacar y dónde los podemos encontrar. Eso es la diferencia entre aquel que está buscando tesoros en la tierra y el que busca los tesoros del cielo. Los tesoros de la tierra nos convierten en sabuesos que husmean tesoros, están buscando metales, somos como detectores de metales, a ver dónde encontramos el oro. Pero cuando nosotros entendemos la invitación de Jesucristo a cargar la cruz y seguirlo, nos damos cuenta que tenemos que elevar esta nariz para arriba, para el cielo, y buscar esos olores del banquete del Señor. Eso es lo que queremos consumir y eso es lo que queremos tener, las gracias y los tesoros que Dios nos ofrece. Pero ¿acaso queremos eso? Queremos solucionar las cosas de ahora, ya, y tenemos hasta falta de fe cuando no nos solucionan las cosas ya. Y no nos damos cuenta que la gran mayoría de los fracasos terrenales son culpa de nosotros, no de nadie más. Entonces los tenemos que solucionar nosotros, como sea, porque nosotros mismos nos enredamos. Es como un estudiante que no se preparó. Cuando lleguen los exámenes, la única alternativa que tiene es hacer trampa, porque ¿cómo va a ganar el examen? Lo que sucede con la fe es que no se puede hacer trampa al final. Entonces, si usted no hace su tarea ahora, va a ser reprobado al final.
Y los reprobados se convierten, ¿en qué se convierten? En esos carneros que son separados de las ovejas. No hay nada que hacer. Nos estamos convirtiendo en carneros porque estamos buscando simplemente los tesoros terrenales, la solución a nuestros errores para poder tomar nuevas decisiones que seguramente nos van a llevar a más errores. Y esa es la trampa del hombre, que es solo terrenal y religioso. Hay gente que es religiosa. Cualquiera diría que ya está levitando. Pero resulta que toda esa religión es simplemente para que le solucionen todo lo de abajo, nada más. Y por eso yo conozco personas que se pueden pasar 20 horas en el Santísimo pidiendo ¿qué? Un carro nuevo o una casa nueva, o que le arreglen el matrimonio, o que le arreglen esto, y por eso están ahí, nada más por eso. Esa es la razón por la cual se rezaron todos los rosarios. Son capaces de ir a un orfanato y dar dinero, ir a tal cosa. ¿Por qué? Es un negocio religioso que están pidiéndole al Señor que les solucione esto. Hay gente que juega lotería y dice, si me la gano, le hago una iglesia a las almas del purgatorio. Sí, claro, estas son las promesas de aquel que vive de las ilusiones del mundo. Y yo le digo, cuando nosotros entendemos lo que Dios nos está pidiendo a nosotros, Él nos está pidiendo no que nos arrodillemos acá a llorar para que nos arreglen nuestros problemas temporales. Eso es parte de lo que hacemos arrodillados, pero eso debía ser lo último que hacemos arrodillados. Lo primero que hacemos arrodillados es implorarle a Dios que no se olvide de llevarnos a su casa, implorarle a Dios que no nos vaya a dejar acá. ¿Ustedes saben cuánta gente se queda acá y no sale de acá? Millones de personas se quedan acá. Y esto suena un poco extraño, pero es que estamos abajo, estamos desterrados. Ustedes tienen que acordarse de la historia sagrada y la palabra de Dios que nos revela todo y nos muestra que Jesús bajó y cuando se fue, se elevó. O sea, ¿dónde estamos? No estamos arriba por seguro. Y Él que nos invitó a salir de acá. Tendríamos que ser ciegos y demasiado ignorantes para no entender la invitación de Jesucristo. La invitación de Jesucristo es a volvernos muy astutos con la mansedumbre de Jesús para que podamos escalar a las alturas, salir de este hueco donde estamos. ¿Ustedes no se dan cuenta que en este hueco nada funciona? No sé si todavía se han dado cuenta o no, pero aquí nada funciona. Miren, cuando toda la gente que piensa haber triunfado, solamente lo podrá comprobar cuando entre a la plenitud del mundo espiritual. Ahí se sabrá si triunfó. El triunfo acá no se puede comprobar. El triunfo acá tan solo se puede hacer realidad en la plenitud del mundo espiritual. Es el único momento. En el momento de la muerte se conoce la verdad de su vida. ¿Y cómo se conoce? Se conoce por cuánto podrá elevarse hacia la luz. Si pudiéramos ver el mundo espiritual por un segundo, quedaríamos abrumados de todas las almas que no alcanzan a salir, que pertenecen a esto, porque solo a esto le hicieron culto, nada más a esto. ¿Para dónde creen que se van a ir cuando mueren? Para ninguna otra parte. Si este es el tesoro que tenían en el corazón, y por eso la palabra dice, ahí donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Y esto se nos olvida. Si yo le digo a la gente, y le repito 1.000.000 de veces, si usted se muriera en este momento, ¿dónde está su corazón en este momento? ¿En una criatura humana? ¿En sus fracasos? ¿En sus éxitos? ¿En sus sueños? ¿En sus deseos? ¿En sus miedos? ¿En su incertidumbre y preocupación? ¿Dónde está su corazón? Ahí queda, en eso queda. Por eso es que el Señor nos invita a que nosotros coloquemos este corazón en Él, y que nuestra esperanza esté en Él, y que nuestra fe esté sembrada en Él, y que nuestra caridad nazca porque Él está en nosotros. Y eso es lo que Dios nos pide. Y por eso, si algo pudiéramos recibir en esta Semana Santa, sería el regalo de nuestra fe. Por eso, cuando leemos el Evangelio, encontramos pasajes muy curiosos, que son esos momentos perfectos que tenían los apóstoles. Ustedes se dan cuenta que normalmente los apóstoles no entendían nada, solamente vivían deslumbrados, pero no entendían nada. Y en algunos momentos que el Señor les decía algo y ellos lo entendían, ¿qué decían ellos? Señor,
aumentanos la fe. Porque ya entendían qué era lo importante. Lo importante no eran las luchas que ellos querían triunfar, conquistar, que eran pues tumbar a los romanos, la libertad de Israel y quién sabe cuántas cosas tenían como milicia y tener triunfo en el mundo. Fíjense que hasta de los más santos como Juan y Santiago estaban tan ciegos que le pedían en el reino de él sentarse a la izquierda y a la derecha. No sabían siquiera que estaban hablando. Y ahora esta realidad del momento perfecto de los apóstoles siempre los llevaba era a las alturas de Dios. Ya superaban las cosas temporales, las ideas que tenían del triunfo natural y le pedían al Señor cosas grandes. Le decían, aumentanos la fe. Eso es muy grande. Usted se imagina que usted se venga a adorar al Santísimo y se quede horas en el Santísimo pidiéndole al Señor solamente que le aumente su fe. Se pone de fiesta el cielo entero. Van a salir todos los ángeles. Finalmente se dio cuenta, dejó de pedir chécheres, cacharros, ahora está pidiendo lo que es. Eso es el triunfo del cielo con las almas. Nos la pasamos pidiendo cosas que no nos dan nada, que no nos sirven para nada. Ustedes saben que si usted se dedica a pedirle a Dios su santidad, su perfección, a pedirle a Dios que lo lleve a la casa del Padre, a la gloria, todos los días en todas sus oraciones, ¿sabe qué hace el Señor? Le soluciona todas sus cosas naturales también, porque esas quedan de secundarias. Por eso se dice, busca primero las cosas de Dios y todo lo demás te llegará por añadidura. ¿Cuánto oímos nosotros eso? Eso no lo oímos comúnmente, porque es que es demasiado intangible. ¿Cómo así? Si es que estas cosas de acá se tienen que solucionar ya. Ustedes han visto el padre realista, váyanse a rezar, yo soy el que traigo el pan aquí, a mí sí me toca ir a trabajar, ¿no? Entonces es como esa realidad, ese realismo. Pero el padre del materialismo, que es ese realismo, es precisamente la corona del relativismo. Por eso estamos como estamos, porque todo es relativo. Pero si nosotros entramos al cristianismo, donde no existe la posibilidad de naufragar en el materialismo ni en el relativismo, encontramos lo que es espíritu, el espíritu de Dios, que es transformante, que es un espíritu que lo que promete lo cumple, que es el único que es fiel y el único que nunca se muda. Dios no se muda, no se muda, nunca. Pues miren, hay una cosa muy clásica dentro de la vida espiritual y la comparación paralela es algo que yo siempre pongo como ejemplo. Los pescados no saben que están en el agua. El pescado no tiene ni idea que está en el agua. Para nosotros un pescado está en el agua y está nadando, pero para ellos no. Entonces, un ángel que nos mira a nosotros, dicen, estos ni siquiera tienen ni idea que están nadando en el agua de Dios, tienen ni idea. Solamente sabemos cuando nos sacan de ahí, porque entonces ya estamos boqueando que se nos acabó el oxígeno y nos mandan al abismo, ¿sí? Porque ya nos morimos espiritualmente. Pero este es el llamado. El llamado es a que seamos mucho más que pescado. Que seamos seres racionales a los cuales Dios le dio la oportunidad de trascender de la razón al espíritu. Por eso, una fe que no tenga razón no tiene vida. Y hay que aterrizar las cosas de Dios en la razón, pero nunca buscar por la razón la fe, porque ahí es cuando se pierde. Por eso hay ateísmo, por eso hay gente perdida, porque trataron de encontrar a Dios a través de la razón, y así no se encuentra. Se comienza del espíritu a la razón. Entonces, ¿cuándo fue que los apóstoles entendieron todo lo que pasó con Jesucristo? ¿Cuándo? Ni siquiera cuando Él resucitó. 40 días estuvo entre ellos y los apóstoles seguían con miedo. No le contaron a nadie que Él había resucitado. Fue cuando descendió del cielo las lenguas de fuego, el Espíritu Santo. Entonces, ¿cuándo fue que la razón tuvo vida? En el Espíritu, cuando el Espíritu descendió sobre la razón. Antes, por la razón, nunca entendieron nada. Nunca entendieron nada de lo que Dios dijo. Por eso hay ateos. Por eso hay gente que anda así como anda, porque por la razón tratan de encontrar a Dios. No se encuentra así. La razón se encuentra por gracia del Espíritu Santo. Nada más. Y esto es lo que debemos tener claro, entender que Dios
permitió que viniéramos acá hoy. Dios permitió. Aquí me trajo el Espíritu Santo, para que yo no me haga ideas raras de que yo me vine para acá, gracias a Dios. No, es gracias a Dios que me trajo acá. Hay que enderezar las cosas para que tengamos la cruz al derecho, porque la cruz al derecho es Dios me trajo acá. No es gracias a Dios que me vine para acá, porque esa es la religión que está vestida de espíritu cuando no es espiritual. Y por eso Dios, en su infinita misericordia, nos quiere llevar a capitalizar en el tesoro tan inmenso que nos ha dado de nuestra fe. Este tesoro maravilloso que está aquí dentro de este templo, que es Jesucristo vivo en la Eucaristía. Este Señor que está acá, que nos creó con sus propias manos y que está en nuestra presencia y que nos ama y que solamente quiere que nos abandonemos a Él a pesar de toda la carga que traemos. Si nosotros pudiésemos colocar la carga de todos nosotros aquí en el piso, conscientemente se cae este templo, con seguridad, porque es que pesa. Cada uno de nosotros tenemos un gran peso, querámoslo o no, lo cargamos. Ustedes, hay días que es hasta difícil levantarse, inclusive muchas veces es difícil acostarse, porque hay tanta preocupación. Y esta es la carga que llevamos. Pero el Señor no quiere que nos dopemos para acostarnos, ni mucho menos para levantarnos, con ninguna ilusión del mundo temporal, con ningún sueño banal. Él quiere que nos llenemos de su oxígeno, que es su amor, y no nos promete, el Señor no nos promete triunfos en nada. El único triunfo que nos promete es que nos lleva a la gloria eterna. Eso es lo único que promete Dios en Jesucristo. Por eso, si usted quiere atreverse a seguir a Jesús, tiene que atreverse a buscar tan solo las cosas de arriba. Y de pronto le solucionan algunas de las cosas de abajo, de pronto, porque miren que las cosas de abajo, primero, la mayoría de cosas complicadas nosotros nos la complicamos, por lo tanto el Señor dice, usted se enredó, desenrédese. Y si no puede, de malas, yo no le puedo ayudar en eso, porque esa es su purificación. Ahí tiene que purificarse. Esas cosas no las soluciona Dios. Dios no viene a decir, pobrecito, mire las decisiones que tomó tan horribles, le voy a quitar todos los enemigos, toda la gente. No, eso no existe, no puede, el cielo no hace eso. Entonces los problemas de esta vida, soluciónelos usted solito, como pueda. Y si no puede, cárguelos hasta el final. Pero las metas eternas, la verdadera salvación, eso sí lo puede arreglar el Señor. Eso sí, de eso se encarga Él. Y esto hay que entregárselo a Él. Hay que entregárselo a Él porque eso es lo único que vale la pena. Es lo único que tiene la trascendencia real. Y sus problemas, vívalos como purificación. Les voy a dar un ejemplo clásico. Una mujer que yo conocí está posesa porque tuvo un novio que era un brujo, y este brujo ya de alto peso la inició a ella como bruja. Entonces la caminó por el primer astral y luego por el segundo, y ya la mujer volaba y ya era una bruja, ¿no? Terrible, ya le vendió el alma al diablo y todo esto. Entonces, por razones que obviamente son gracia de Dios, oraciones de su abuela y otras personas de la familia, esta mujer resultó arrepintiéndose después de que se murió el brujo, que era su amante, y se arrepintió, y entonces se viene a confesar y todo, y la expectativa normal es que ya el Señor la libere. Entonces se busca un exorcista, no lo puede encontrar por varios años, encuentra el primero, le hace no sé cuántos exorcismos, no se libera, y siguen esas, todavía están esas, y sigue y sigue. Cuando yo la conocí, en oración el Señor me mostraba de que ya la había salvado por haberla sacado del pacto en que estaba, pero se iba a purificar con sus mismos espíritus con los cuales había negociado. Entonces esa mujer a lo mejor no la liberan hasta que se muera, y esa va a ser su liberación, o de pronto en el último momento, quién sabe, pero está posesa todavía, pero ella ya no quiere al diablo. Ustedes se pueden imaginar la lucha en que vive esta mujer. Es un infierno que no se los puedo, yo lo he visto unas pocas veces, pero con solo las pocas veces que lo he visto he tenido para darme cuenta lo que es un sufrimiento bien horrible por culpa de nuestros propios errores. Y entonces, ¿qué hizo el Señor?
pues con esos que te hiciste tus negocios ahí, con ellos te purificas. Ahora, la promesa del Señor es que se salva, porque ya la perdonó. Ella se arrepintió sinceramente y sufre todos los días. Si ustedes hablan y leen las historias de muchos exorcistas de la iglesia, encontrarán muchas historias así. Y así sucede a veces cuando nosotros hemos vivido una vida bien oscura y nos arrepentimos y cambiamos de camino. Entonces esperamos que entonces todo se arregle y todo cambie, porque yo ya me arrepentí y el Señor me perdonó. El Señor le deja a usted vivir lo que tenga que vivir para purificar esta vida temporal, y lo hace por misericordia para que pueda entrar con su corazón libre de deudas. Y de pronto a veces no alcanzan ni a saldarlas, porque los sufrimientos que usted viva como consecuencia de su pasado, después de haberse arrepentido, si no los sufre con amor, le quedan pendientes y los tiene que purificar en el purgatorio. Por eso es que usted se arrepintió, se confesó y entró en la gracia, aleluya, como dicen los protestantes, ¿no? Pero le digo una cosa, lo más importante que usted se acuerde es, este no es un camino de rosas. Las cuentas se tienen que pagar y todos tenemos que pagarlas, y tenemos que tener paciencia en eso, tolerancia con nuestras propias consecuencias. Entonces no espere un jardín de rosas, sufra con cariño. Eso es, viva la cruz, llévela, pero con gracia. No hay cosa más hermosa que llevar este sufrimiento con gracia. Y mire, ¿quién se puede salvar acá de la palabra sufrimiento en este templo en este momento? Nadie se puede salvar de eso. El sufrimiento lo conocemos cada uno de nosotros. Ahora, los niveles de sufrimiento no se pueden medir, porque hay personas que sufren enormemente por cosas que para nosotros son muy pequeñas, y hay personas que debían sufrir mucho más con lo que nosotros vemos que tienen encima, y sin embargo el nivel de sufrimiento de ellos no es lo mismo que a otros que tienen tan pequeñas causas. Pero por eso no se puede medir. Es como alguien por allí, uno de esos videntes raros, me dijo un día, ¿no es verdad que el tiempo ahora corre más rápido? Yo le dije, pues ¿sabe qué? Acabo de venir de hablarle a unos presos en la cárcel. ¿Qué tal si usted se va a preguntarle a ellos? Si ustedes creen que a un preso le va a pasar el tiempo más rápido, no le pasa más rápido. ¿Cuál tiempo más rápido? No pasa rápido. Es que eso son ilusiones. El tiempo no existe realmente dentro del espíritu, y por eso a veces el tiempo es eterno, con un dolor de muela. Claro, se cambia totalmente el concepto del tiempo. Tenga usted unos problemas económicos bien horribles, problemas de cualquier tipo, el tiempo parece que no se mueve. Pero usted esté bien contento, todo está bien, vuelan los días, vuelan, ni siquiera parece que uno supiera qué horas se fueron. Entonces son ilusiones. Vamos a pedirle al Señor su palabra para que nos selle esta reflexión. Y les voy a leer a ustedes de el capítulo 14, versículo 14 del libro del Apocalipsis, y dice: la siega y la vendimia. Entonces en la visión apareció una nube blanca, y sobre la nube sentado uno semejante a un hijo de hombre, con una corona de oro sobre la cabeza y una hoz afilada en la mano. Y otro ángel salió del templo, gritando con voz fuerte al que estaba sentado sobre la nube: mete la hoz y ciega, que ha llegado la hora de cegar, porque está en sazón la mies de la tierra. El que estaba sentado sobre la nube acercó la hoz a la tierra, y quedó cegada la tierra. Otro ángel salió del templo que está en el cielo, llevando él también una hoz afilada. Y otro ángel, el que tiene poder sobre el fuego, salió del altar y clamó con voz fuerte al que tenía la hoz afilada: mete la hoz afilada y vendimia los racimos de la viña de la tierra, porque sus uvas están maduras. Acercó el ángel la hoz a la tierra, vendimió la viña de la tierra y la echó en el gran lugar de la ira de Dios. El lagar fue pisado fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos, a lo largo de 1600 estadios. Palabra de Dios. Pues le damos
toda clase de proezas en la tierra y luego no puede salir de la tumba. Ese no es mi tipo de héroe. Yo no sé el de ustedes, pero el héroe único es aquel que es capaz de demostrarnos que puede resucitar. Ese, porque lograr éxito en este mundo no es cosa grande. En este mundo se puede triunfar. Es más, dice la palabra que los hijos de la oscuridad son más astutos que los hijos de la luz. Mucha gente se queja de por qué los malos les va tan bien y a los buenos les va tan mal en tantas situaciones de la vida. Y la respuesta es que hay personas que viven solamente para esta vida y que no tienen el corazón puesto en nada más. Y entonces van a hacer todo lo que pueden por triunfar en esta vida y se van a parar en cualquier persona y van a utilizar cualquier situación como escalón para llegar a donde van. Y así se puede triunfar en este mundo. Miren ustedes, por ejemplo, todos los cultos que hay para el triunfo natural. La masonería, por ejemplo, es consagración a Satanás, venderle el alma para que tengan poder económico, social, político, salud física, y de eso hay mucho masón. Aparecen como hombres buenos, pero ya sabemos que esa gente es satánica, y hay muchos cultos que le venden el alma al diablo. Hay iglesias en el Reino Unido, en Liverpool, famosas, que consagran grandes actores, escritores, compositores a Satanás y mantienen estos cultos para los reinos del mundo. ¿Y cuántos a través de los siglos no le han vendido el alma al diablo para conseguir bienes temporales? Así de que el triunfo en el mundo se puede conseguir, claro que sí, y se puede evitar mucho sufrimiento, porque entonces le podemos colocar el sufrimiento que nos tocaba a nosotros en los hombros de otros. Y este es parte de este destierro. Vivimos un destierro y no podemos esperar la perfección, la armonía en plenitud hasta que Jesús no regrese y termine la muerte. Habéis extrañado, puesto que os dio Moisés la circuncisión, aunque no es de Moisés sino de los patriarcas. Incluso el sábado circuncidáis a un hombre. Si un hombre recibe la circuncisión el sábado, para no quebrantar la ley de Moisés, os indignáis contra mí, porque he curado por completo a un hombre en sábado. No juzguéis por las apariencias, sino juzgad con recto juicio. Palabra de Dios. Para nosotros, como decía el Padre en homilía, la Semana Santa no es simplemente un hecho histórico, no es simplemente una memoria religiosa. Por algo estamos acá, porque nosotros le estamos dando a nuestra religión espíritu, y por eso la Semana Santa no es simplemente la misma, sino que es el caminar con Jesús. Esa es la Semana Santa. La Semana Santa es el paso del peregrino con la cruz. Y aquí estamos nosotros, no haciendo un alto, aunque este es el espacio que nos llamaba el Padre Marino a disfrutar y a vivir, que es verdad que es un espacio, pero lo que estamos haciendo es que estamos certificando y comprobando nuestra realidad espiritual con Jesucristo. O sea, de que aquí traemos nuestra cruz, cada uno de nosotros, y nos presentamos al Señor. Qué bueno que tenemos este crucifijo que ha sido puesto aquí en la iglesia y que representa precisamente la unión de todos nosotros con ese Cristo. Nosotros, en medio de toda la batalla espiritual que vivimos como católicos, nos encontramos inclusive con cosas absurdas como el cristianismo, las sectas que rechaza al crucificado y tan solo predica al resucitado. Pero nosotros vivimos un Cristo desde la cruz, porque sabemos que la resurrección que nos ha prometido el Señor no es una promesa falsa, es real, pero Él nos ha invitado a vivir sus pasos. Por lo tanto, esa resurrección es una promesa, es una esperanza, y esa esperanza está en el horizonte de nuestra vida. Esa está prometida, pero cada uno de nosotros tenemos que trabajar para llegar a ese horizonte y tenemos que caminar sobre las huellas de Jesús cargando nuestra cruz.
Esta unión con la cruz del Nazareno es el llamado nuestro a reconocer que ese crucificado no es simplemente un símbolo de nuestra salvación, sino que es la invitación que Dios nos hace a convertirnos en ese Cristo, a convertirnos en aquel que el sufrimiento lo purifica. El mundo de hoy nos predica a nosotros que debemos evitar el sufrimiento. Ustedes se dan cuenta que el cristianismo de las sectas predica un Jesús de prosperidad, de la liberación y de sanación. Es el cristianismo de las sectas, y por eso abunda la gente en las sectas. Llenan estadios porque van a solucionar el dolor, el sufrimiento, la pobreza, a solucionar todas las tribulaciones de la vida temporal. Y esto es un falso cristianismo, porque no es que querramos decir que para ser cristianos tenemos que estar sangrando y sufriendo en una esquina, pero sí es que el sufrimiento es parte de nuestro caminar, parte de nuestra cruz, y el sufrimiento debe purificarnos a nosotros a cambio de sentarnos a llorar cuando sufrimos y a rechazar el sufrimiento y a pedirle al Señor que nos libere del sufrimiento. Porque precisamente cuando nosotros entendemos nuestra fe desde Jesucristo, la entendemos como ese sacrificio del hombre que muere a sí mismo por encontrar la salvación. Somos un grano de trigo que se entierra, se pudre, el Señor nos coloca en la cruz y nos resucita. Pero muy buenos días a todos. Primero quiero darle gracias a Dios por la bendición de estar con todos ustedes en este retiro y iniciando esta Semana Santa. También al Padre Marino por confiarme su comunidad, que también es nuestra parroquia de Peregrinos del Amor, y estamos también muy honrados y contentos de tener este templo ya construido, de tanto esfuerzo de toda la gente que con tanto amor ha luchado para que estas paredes se levanten y para que se dé ese testimonio tan grande en esta zona después de tanto ataque, de tanta persecución, como son todas las obras de Dios. Y ya tenemos la bendición de vivir la gracia de Dios, que por encima de toda la oposición de los enemigos de la iglesia, este templo se terminó, se construyó, y hoy pues lo celebramos todos nosotros en esta Semana Santa, dándole gracias a Dios por estar con nosotros y por protegernos en las luchas, y sobre todo por demostrar que cuando Dios quiere algo nadie lo puede atajar, y esto que quede como testimonio en la vida de cada uno de nosotros. Este templo es un testimonio de eso. Por eso tenemos que pedirle mucho al Señor por el Padre Marino, que ha sufrido pues los quebrantos de todo esto, y que hoy pues que disfrute los frutos que se han dado de su esfuerzo. Voy a pedirle al Señor su santa palabra, para que en esta palabra comencemos esta primera reflexión que se llama Cargando la cruz y siguiendo a Jesús. Y les voy a leer del Evangelio de San Juan, en el capítulo 7, desde el versículo 21. Jesús les contestó: yo hice una sola obra y todos os saben. ¿Qué es lo que el hombre pide? Pide ser grano de trigo y pide que pueda dar fruto, pero no pide ser enterrado ni que se pudra, porque todavía no cree plenamente en la resurrección y por eso busca evitar el sufrimiento. Entonces, el mundo entero nos habla de evitar el sufrimiento. Si usted va donde un psiquiatra o un psicólogo ateo a consultarle un problema matrimonial, cualquier situación en su vida que lo está embargando en cualquier dimensión, siempre le van a aconsejar: tienes que buscar tu felicidad, tienes que buscar tu realización personal. Por eso es que es tan famoso y tan popular hoy el budismo, el sintoísmo, el taoísmo, el hinduismo.
la cientología, todas las técnicas de control mental y de autosuperación, porque es la diosificación del hombre. El hombre que rechaza el sufrimiento, rechaza el dolor y por tanto rechaza la cruz. Y aquí es donde estamos nosotros luchando hoy por ser los verdaderos católicos, que nos identifiquemos con un Cristo crucificado. Por eso se dice que San Pablo, y en otros pasajes de la Escritura se habla con claridad, de que los griegos buscan sabiduría, los judíos buscan señales y nosotros buscamos a Cristo. Un Cristo crucificado que nos ha redimido y que nos ha demostrado esa resurrección, que es el único héroe. Sabemos que en este mundo, cada vez más, en este materialismo, relativismo en que vivimos, el héroe de este mundo siempre es el que muere con más juguetes, el que tiene más cosas. Ese es el héroe y el que hace más cosas. Pero al final de cuentas, todos esos héroes desfilan al cementerio. Ninguno ha salido de allá. El único que ha desfilado hacia el cementerio y ha salido de la tumba se llama Jesús. Ese es el único héroe real. ¿Cómo podríamos llamar nosotros a un héroe mortal que hace